Bajo el sol implacable, los campos de Israel se hornean. La tierra reseca y agrietada bajo los pies. Los campesinos trabajan, sus cuerpos encorvados por el trabajo, pero sus rostros están marcados por una profunda preocupación. Una palpable sensación de inquietud pesa en el aire, más densa que el polvo. Susurros de injusticia revolotean por los campos. Llevados por el viento seco, surgen murmullos, lamentando la falta de liderazgo, una súplica desesperada por orientación. Dentro de la casa de Samuel, el venerable anciano reza con intensa fervor, con el ceño fruncido por la preocupación por Israel. La luz del sol entra a raudales por la ventana, mientras los labios de Samuel se mueven en súplica silenciosa, buscando guía. Joel y Abías entran. Su comportamiento despreocupado contrasta fuertemente con la solemnidad de su padre. La entrada alegre de los hijos interrumpe la atmósfera pesada de la vigilia de oración de Samuel. Dentro del tribunal de Beerseba, Joel y Abías presiden, sus rostros delatando un hambre de avaricia. Los sobornos se intercambian abiertamente, una burla descarada a la justicia. Susurros de indignación recorren a los demandantes, sus esperanzas disminuyen. Las balanzas de la justicia se inclinan, pesadas por la corrupción y el engaño. El mercado de Beerseba zumba, una colmena de murmullos y descontento. Las voces se alzan, tejiendo un tapiz de inquietud bajo el sol del desierto. Una tensión palpable llena el aire, densa con agravios tácitos. La corrupción de los hijos de Samuel proyecta una larga y oscura sombra sobre la multitud. Susurros de injusticia encienden una chispa de desafío en sus ojos. Bajo el tenue resplandor de las lámparas de aceite, Samuel está sentado en su estudio, con el rostro una máscara de cansada autoridad. Llegan mensajeros, susurros urgentes que rompen el silencio. Cada nueva información talla líneas más profundas de tristeza en el rostro de Samuel. Un juez, un hombre de leyes, ahora destrozado por los pecados de sus propios hijos. En el campamento israelita, una multitud se reúne, con rostros llenos de feroz determinación, mientras se preparan para exigir un rey. El aire crepita con anticipación. Mientras la gente del pueblo se reúne, su deseo colectivo por un rey es palpable. Las voces unificadas de los habitantes del pueblo se alzan en un clamor ferviente. Queremos un rey como las demás naciones. Su demanda resuena por todo el campamento, una declaración poderosa que sacude los cimientos mismos de su sociedad. En el santuario sombrío, Samuel se arrodilla, una figura solitaria que busca consuelo divino. Su cabeza está inclinada. Una súplica silenciosa escapa de sus labios en el silencioso tabernáculo. Rayos de luz atraviesan la penumbra, iluminando los motas de polvo que bailan a su alrededor. Busca guía, un faro, contra la creciente tormenta de la voluntad popular. Sus manos están fuertemente entrelazadas, con los nudillos blancos por la ferviente oración. Un momento de desesperación silenciosa en medio del clamor del mundo exterior. Lámparas de aceite proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de la humilde morada de Samuel, el aire denso de preocupaciones tácitas. Samuel, con el rostro surcado por la preocupación, se sienta en un taburete bajo mientras los ancianos de Israel se reúnen ante él, con expresiones graves. Un pesado silencio flota en el aire mientras los ancianos permanecen firmes, su exigencia resonando en la habitación tenuemente iluminada. Deseamos un rey que nos gobierne, declaran, su voz unificada desafiando el orden establecido. Samuel camina, perdido en sus pensamientos, por los campos de Israel, cada paso pesado con cargas tácitas. El vasto paisaje
refleja la agitación interna grabada en el rostro de Samuel. El sol golpea con fuerza, pero un escalofrío parece emanar de Samuel mientras contempla su deber. El viento susurra secretos a través de los campos, secretos que parecen pesar mucho sobre Samuel. Sus ojos, que reflejan tanto resolución como duda, escudriñan el horizonte, buscando respuestas en la extensión infinita. Bajo el manto de la noche, Samuel lucha con el peso de su sagrado juramento. Su rostro, marcado por la agitación, refleja el conflicto interno que ruge en su interior. Dividido entre el deber divino y los clamorosos deseos de su pueblo, vacila. Cada elección pesa mucho sobre él. Una tortura de la que no puede escapar. Las paredes de su hogar parecen cerrarse, amplificando su soledad y desesperación. Su lealtad a Dios es puesta a prueba. Su espíritu vacila bajo la presión aplastante. El polvo se levanta a lo largo del camino soleado a Gabá. Saúl, una figura apuesto e imponente, escudriña el horizonte. Su ceño se frunce con determinación. Un voto silencioso para encontrar lo que se ha perdido. Los músculos se tensan bajo su túnica mientras avanza. El vasto y vacío paisaje refleja su creciente desesperación. La esperanza parpadea en sus ojos, negándose a ser extinguida bajo el duro sol de pozo. Saúl se acerca a un grupo de mujeres jóvenes, con la esperanza brillando en sus ojos. Él hace un gesto, una súplica silenciosa de ayuda en su desesperada búsqueda. Saúl pregunta por la psíquica, con la voz teñida de urgencia. Sus ojos cansados buscan un destello de reconocimiento, una pista para guiarlo. El sol golpea mientras Saúl explica su necesidad de encontrar los burros perdidos. Una palpable sensación de desesperación flota en el aire mientras espera su respuesta. En la entrada de la ciudad, Samuel avanza, con el rostro decidido mientras busca al joven. Saúl aparece, con anticipación grabada en sus facciones, mientras se acerca a Samuel. La luz del sol baña sus rostros cuando se encuentran. Un momento de cita divina se desarrolla. Una palpable sensación de destino flota en el aire, invisible pero cargada de significado. Dios le ha revelado a Samuel que este joven será el rey, dice la narración. El peso de la profecía se asienta, tácito pero comprendido. Cuando sus miradas se encuentran, la luz parpadeante de las velas baila sobre las paredes de la casa de Samuel, sumiendo la habitación en un ambiente solemne y sombrío. Con grave intensidad, Samuel unge cuidadosamente a Saúl, su rostro curtido una máscara de sagrado deber. La voz de Samuel es un murmullo bajo, cargado de profecía mientras habla del destino y las pruebas inminentes. «Este es tu camino, Saúl», susurra Samuel, con los ojos llenos de preocupación. «Un camino lleno de peligro, pero uno que debes recorrer», advierte, con sus palabras suspendidas en el aire quieto de la noche. «La tarea que tienes por delante te pondrá a prueba», dice Samuel, prediciendo los desafíos que le esperan al joven Saúl. Bajo el sol brillante del lugar alto, Samuel da un paso adelante, una declaración trascendental en sus labios. Con un gesto amplio, Samuel presenta a Saúl a los ansiosos habitantes del pueblo. Un rey revelado. Una ola de vítores jubilosos estalla cuando los habitantes del pueblo, con sus rostros iluminados por la esperanza, proclaman a Saúl como su rey. El entusiasmo llena el aire mientras la multitud celebra, una sinfonía de voces unidas en su aprobación. Sin embargo, en medio de los gritos alegres, sutiles expresiones de escepticismo parpadean en algunos rostros. La duda persiste en las sombras, un contrapunto silencioso a la aclamación por Saúl, que por lo demás es unánime. Bajo el sol brillante, Saúl comienza a reunir a las tropas israelitas, su presencia atrayendo la atención. El polvo
se levanta mientras los soldados se reúnen, con sus rostros una mezcla de determinación y aprensión. Los gestos de Saúl son amplios. Su voz retumba por todo el campamento, una llamada a las armas. Algunos soldados intercambian miradas de inquietud, sintiendo el peso de la batalla que se avecina. Una tensión palpable llena el aire, una mezcla de lealtad y miedo que domina el campamento. Saúl examina a su ejército con una expresión ilegible, un líder al borde de la guerra. Dentro de la casa de Samuel, una sensación de anticipación pesa mucho mientras Samuel observa a Saúl. Saúl gobierna. Sus acciones son observadas de cerca por Samuel. La esperanza brilla en los ojos de Samuel cuando ve la promesa inicial de Saúl. Sin embargo, las líneas de preocupación surcan el rostro de Samuel. Una sombra de duda se desliza. Samuel lucha con emociones encontradas. Su corazón está apesadumbrado por la incertidumbre. En el campo de batalla, el sol arde mientras el ejército israelita se enfrenta a los filisteos. Saúl, una figura de fortaleza, lidera a sus tropas con una determinación inquebrantable. Su mente estratégica calcula cada movimiento, cambiando el curso de la batalla. Cada soldado refleja el coraje de Saúl, avanzando contra el enemigo. El choque del acero resuena por el valle, una sinfonía de guerra. La presencia de Saúl domina el campo, un faro de esperanza en el caos. Dentro de la tienda de Saúl, la victoria se celebra en medio de la luz parpadeante de las antorchas, proyectando largas sombras. Los generales se regocijan, con sus rostros iluminados por las llamas danzantes, deleitándose en el triunfo. Un sutil cambio ensombrece los ojos de Saúl, un indicio de ambición que comienza a surgir en su interior. La luz parpadeante refleja la creciente intensidad de su mirada, una tormenta gestándose bajo la superficie. La tensión se cierne pesadamente en el aire mientras Saúl contempla el futuro, su ambición amenazando con consumirlo. Bajo el sol abrasador de Ciudad de Amalek, Samuel se enfrenta a Saúl. El rostro de Samuel es severo, sus ojos llenos de justa ira. Saúl se mantiene desafiante, intentando justificar sus acciones. El peso de la desobediencia es pesado entre ellos. Una luz tenue pinta largas sombras en la tienda de Saúl mientras gesticula salvajemente, la rebeldía grabada en su rostro enrojecido. Una arrogancia recién descubierta brilla en sus ojos, un marcado contraste con la humildad que alguna vez mostró. Saúl se deleita en su poder percibido, cada uno de sus movimientos irradia vanagloria. Con un gesto despectivo, se burla de la idea de la autoridad divina, abrazando sus elecciones. Tengo mis razones. Hice lo que necesitaba hacer, declara Saúl, con la voz llena de convicción. Samuel camina por los campos de Israel, con el rostro surcado por una profunda tristeza. El peso de la desobediencia de Saúl es evidente. Una suave brisa agita su barba, mientras contempla las graves consecuencias de las acciones del rey. La sombra de la incertidumbre se cierne sobre Samuel, una presencia tangible en los campos iluminados por el sol. Él sabe que el reinado de Saúl está en peligro. Su tristeza es una pesada capa en medio de la belleza de la tierra. En la penumbra de su hogar, Samuel se arrodilla. Una vela solitaria proyecta sombras danzantes, sus manos entrelazadas con fuerza. Con la cabeza inclinada, susurra una oración ferviente, buscando la intervención divina en un momento de creciente incertidumbre. Su voz, un murmullo bajo en la oscuridad, se eleva en súplica, una petición de guía en tiempos difíciles. Dios, busco tu guía, implora Samuel, con sus palabras cargadas por el peso del destino de su pueblo. Confiesa, el liderazgo de Saúl flaquea, un crudo reconocimiento de la crisis que azota a la nación. Con fe inquebrantable, súplica, muéstrame el camino
Dame la sabiduría para guiar a tu pueblo a través de esta oscuridad. Bajo el brillante sol de Belén, Dios pone en marcha una misión divina, encomendando a Samuel una tarea sagrada. Samuel emprende su viaje a Isaí, guiado por la fe para seleccionar y ungir a un nuevo rey de entre sus hijos. El destino de un reino pende de un hilo cuando Samuel se acerca a Isaí, listo para cumplir con su sagrado deber. La anticipación llena el aire, mientras los hijos de Isaí esperan la llegada de Samuel, ignorantes del evento que está a punto de cambiar sus vidas. Dentro de la casa de Isaí, la intensa mirada de Samuel recorre a los hijos mayores de Isaí. Una tensión palpable llena la habitación mientras cada hijo se mantiene de pie, esperando el juicio de Samuel. La decepción ensombrece el rostro de Samuel. Ninguno posee la chispa que busca. El aire pesa con expectativas tácitas y destinos no realizados. Bajo el sol brillante, los campos de Belén se extienden sin fin. Un paisaje sereno donde el destino aguarda. La mirada pensativa de Samuel recorre los campos. Una pregunta silenciosa se forma en sus labios sobre el pastor. Una humilde pregunta surge de Samuel, buscando el paradero del más joven de Isaí, David, el pastor de ovejas. El nombre David flota en el aire, un susurro del destino llevado por la suave brisa a través de los campos. La inmensidad de los campos contrasta con la pregunta íntima, una búsqueda conmovedora del elegido. A lo lejos, las ovejas pastan tranquilamente, sin saber que su pastor está a punto de entrar en la leyenda. Dentro de la casa de Isaí, la luz del sol entra a raudales. Cuando David, un joven pastor con un rostro radiante, llega, su presencia llenando la habitación de luz. En secreto susurrado, Samuel unge a David, un rito sagrado realizado lejos de miradas indiscretas. El aceite brilla, una promesa divina que resplandece en la frente de David, marcando un destino aún desconocido. Un cambio profundo ocurre, el aire espeso con un destino tácito, cuando la humilde vida de David se altera para siempre. Bajo la mirada tranquila de la luna, David se sienta en una roca desgastada, su silueta suavizada por la noche. Sus dedos bailan sobre las cuerdas de su arpa. Cada nota es un susurro en la vasta extensión. La suave melodía se desliza por el aire de la noche, una canción de cuna para su rebaño, un bálsamo para el alma. Las ovejas se apiñan, sus ojos reflejan el suave resplandor, sus corazones calmados por la música. Una palpable sensación de paz se asienta sobre los campos. Una presencia divina se siente en cada aliento. En la quietud, la música continúa, un testimonio de fe, un faro de esperanza bajo las estrellas vigilantes. Dentro del palacio de Saúl, las sombras danzan mientras Saúl se retuerce, atormentado por un mal invisible. Sus gritos angustiados resuenan por el palacio, una sinfonía de desesperación y temor. Susurros de miedo se extienden por la corte real. Los consejeros se retuercen las manos con preocupación impotente. Una súplica desesperada flota en el aire. Un músico, un bálsamo para calmar el alma atormentada del rey. La esperanza parpadea débilmente en medio de la oscuridad, una frágil promesa de paz en el corazón del caos. Bajo el brillante cielo de campos de Belén llega una citación para David, alejándolo de los serenos campos. La llamada al palacio insinúa un destino inevitable. David se prepara para atender al llamado real, su arpa una promesa silenciosa de consuelo. Un viaje comienza hacia un rey en crisis y un reino que espera la armonía. Las cuerdas de su arpa sostienen el destino de los reyes y la paz de una tierra atormentada. Dentro del palacio de Saúl, la luz del sol entra mientras los dedos ágiles de David bailan sobre las cuerdas del arpa. La música resuena, llenando el gran salón con melodías relajantes. Saúl escucha atentamente,
Su espíritu atormentado encuentra gradualmente consuelo en los sonidos armoniosos. Una ola de alivio inunda el rostro de Saúl, mientras la música calma su agitación interna. La gratitud brilla en los ojos de Saúl, un reconocimiento silencioso del don curativo de David. En la vasta extensión del valle de Ela, 2 ejércitos están preparados. Un silencio tenso que pesa en el aire. Una figura colosal emerge. Su sombra proyecta un largo y desalentador manto sobre las filas israelitas. El desafío de Goliat resuena en el campo de batalla, retando a cualquier israelita a desafiar su poder. El miedo se apodera del ejército israelita al enfrentarse a la desalentadora realidad de su colosal adversario. David llega al campamento israelita con los brazos cargados de provisiones, una mirada decidida en su joven rostro. El campamento bulle de actividad, los soldados preparándose para la batalla, con sus rostros marcados por la ansiedad y la anticipación. Un silencio se extiende por el campamento cuando una voz resonante retumba por el valle, cargando el peso de la rebeldía. David hace una pausa, frunciendo el ceño mientras se esfuerza por escuchar las palabras del desafío. Una sensación de inquietud crece en su interior. El nombre Goliat retumba, un recordatorio escalofriante del conflicto inminente, captando toda la atención de David. En el vasto valle de Ela, David da un paso adelante. Un simple muchacho que se ofrece voluntario contra un gigante que se avecina. El viento transporta aromas de tierra y guerra. La luz del sol ilumina el rostro de David, marcado por la determinación mientras declara: lucharé contra él. La voz de Saúl resuena con dudas. ¿Estás seguro, joven David? Es un gigante, un guerrero desde su juventud. La determinación de David se endurece. El Señor que me libró de las garras del león, me librará de este filisteo. Saúl cede con una expresión que mezcla esperanza y preocupación. Ve y que el Señor esté contigo. David está listo. Una figura solitaria contra el valle, armado con fe contra probabilidades imposibles. Bajo el sol brillante, David se enfrenta a Goliat, armado solo con una honda y piedras. Un marcado contraste en tamaño y poder. La postura de David es firme, su mirada inquebrantable mientras se prepara para enfrentarse al gigante en el valle. El cabestrillo gira, un borrón de movimiento, cuando David suelta la piedra, un proyectil de esperanza contra probabilidades abrumadoras. La piedra encuentra su objetivo, y Goliat vacila, su caída resonando por el valle, un símbolo de victoria inesperada. El silencio desciende, roto solo por el viento, mientras David se alza victorioso, el héroe improbable del día. Bajo el sol, el campamento israelita vibra con una celebración alegre, una sinfonía de vítores que resuena por las tiendas. Los soldados victoriosos levantan sus espadas, reflejando la luz del sol en destellos deslumbrantes, un testimonio del triunfo de David. Las pancartas ondean en el viento, proclamando el nombre de David. Cada aleteo lleva susurros de su creciente leyenda. El aire crepita de emoción, mientras los relatos de la valentía de David se extienden como la pólvora entre las filas. De tienda en tienda, la fama de David enciende corazones, transformando el campamento en un faro de esperanza y admiración. Dentro del palacio de Saúl, los celos consumen a Saúl, torciendo sus rasgos con creciente resentimiento. La creciente popularidad de David alimenta la paranoia de Saúl, proyectando largas sombras sobre las murallas del palacio. La sospecha ensombrece sus ojos mientras medita, perdido en un laberinto de su propia creación. Su mente corre. Cada pensamiento es una chispa que enciende más dudas y miedos en su interior.
El agarre de Saúl se aprieta. Su agitación interna refleja la inquietud del reino. El peso de su corona se siente más pesado a medida que la envidia amenaza con destrozar su reinado. La luz del sol baña las antiguas calles de Israel, mientras un coro de voces femeninas se eleva en una canción alegre. Sus voces resuenan por las estrechas calles, alabando las hazañas de un héroe. Los rostros de las mujeres son radiantes. Sus ojos brillan con admiración y gratitud. Saúl mató a sus miles. Cantan, sus voces se mezclan en armoniosa unidad. Pero David, sus 10,000, proclaman las mujeres su canción celebrando a un nuevo campeón. La melodía danza en el aire. Un vibrante tributo a David que resuena en la antigua ciudad. Dentro del palacio de Saúl, el aire crepita con tensión mientras los ojos de Saúl arden con furia, su rostro contorsionado por la ira. Con un grito gutural, Saúl se abalanza, una lanza apuntada con mortal precisión hacia David. Un latido de puro terror mientras David anticipa el ataque. Sus ojos se abren con incredulidad. En una maniobra desesperada de último segundo, David esquiva por poco el golpe letal. Bajo el implacable sol del desierto, David corre, buscando refugio de la ira de Saúl. Las arenas interminables se extienden ante él. Un paisaje tan implacable como su perseguidor se convierte en un faro de esperanza, atrayendo a los marginados a su lado en la desolada extensión. Una banda de desposeídos se reúne en torno a David, con sus rostros marcados por la adversidad. En el corazón del desierto se forja una nueva alianza, desafiando las adversidades. La luz del sol se filtra en la cueva de Adulam, donde David y sus leales seguidores buscan refugio de la ira de Saúl. En las profundidades de la cueva, las sombras bailan mientras el grupo encuentra consuelo y fortaleza en su difícil situación compartida. Susurros de esperanza resuenan en la caverna mientras la noticia de su santuario se extiende entre los oprimidos. Figuras emergen del desierto, atraídas a la cueva por relatos de la valentía de David y la promesa de ayuda. Los oprimidos encuentran consuelo en la cueva de Adulam. La entrada está iluminada por los rostros esperanzados. La cueva se convierte en un faro de resistencia, donde los oprimidos encuentran apoyo y unidad contra la tiranía de Saúl. Bajo el sol abrasador, la fortaleza de Masada se alza como un testigo silencioso de la persecución. El ejército de Saúl serpentea por el desierto, una persecución implacable de David. Remolinos de polvo giran alrededor de los pies de los soldados a medida que la intensidad de la persecución aumenta. Cada paso resuena con el peso del destino. El destino de dos hombres entrelazados en el duro paisaje. Bajo el manto de la noche, David se adentra en la cueva, donde Saúl yace profundamente dormido. La luz de la luna se derrama en la cueva, proyectando largas sombras que bailan alrededor del rey dormido. La mano de David se cierne sobre su espada. La decisión pesa mucho en su rostro. Mira a Saúl, vulnerable en el sueño, un conflicto que ruge en su interior. Una batalla silenciosa comienza, el peso del destino presionando sobre los hombros de David. David se retira, eligiendo la reverencia sobre la venganza, dejando a Saúl intacto en la oscuridad. Bajo el sol, David presenta un trozo del manto de Saúl. La tela se ondula con el viento, un testimonio silencioso. Los ojos de David reflejan la luz de la mañana, llenos de convicción. Él demuestra su misericordia, un acto de profunda contención. La mirada de Saúl está fija, absorbiendo el peso del momento. La pieza de la capa sirve como un símbolo claro de la vida salvada. En los campos de Israel, Samuel exhala su último aliento, su legado grabado en la tierra afligida.
Un silencio sepulcral se extiende por la tierra mientras la noticia de su fallecimiento se propaga como la pólvora. Israel lamenta la muerte de Samuel, el último de los grandes jueces, un faro extinguido. Las lágrimas se mezclan con el polvo mientras la gente lamenta el vacío dejado por su sabiduría y guía. En las escarpadas laderas de las montañas de Gilboa, el ejército israelita se reúne, una línea de defensa contra la amenaza filistea. La tensión se cierne pesadamente en el aire mientras los dos ejércitos se enfrentan, el vasto paisaje amplificando el conflicto venidero. Saúl, el rey, está atormentado por la duda y la desesperación, con el rostro surcado por la preocupación. Desesperado por orientación, Saúl toma una decisión fatídica, buscando consejo de una fuente prohibida. Busca a una medium, una figura sombría, que afirma tender un puente entre los vivos y los muertos. El destino de Saúl y su ejército pende de un hilo mientras se adentra en las artes oscuras en busca de respuestas. La luz parpadeante de las velas proyecta sombras danzantes mientras Saúl busca sabiduría de la medium en una habitación tenuemente iluminada. El aire crepita con anticipación mientras la medium comienza el ritual, cantando con una voz grave y resonante. Oh espíritu de Samuel, te invoco. La voz de la medium resuena en la oscuridad. Una forma espectral comienza a materializarse. Su resplandor etéreo ilumina los rostros de los presentes. La habitación contiene la respiración, esperando el mensaje del espíritu desde el más allá del velo. La luz parpadeante de las velas proyecta sombras misteriosas sobre las paredes de la casa de la medium. Un silencio opresivo llena la habitación, cargado de una presencia invisible. El único sonido es el crepitar del fuego, una siniestra sinfonía en el hogar. Las sombras bailan como espíritus inquietos, aumentando la sensación de temor. Una voz incorpórea resuena, llena de intención ominosa. Tu derrota y muerte son inminentes, Saúl. La luz de las velas parpadea salvajemente como reaccionando a las palabras escalofriantes, intensificando la atmósfera sobrenatural. En las escarpadas laderas de las montañas de Gilboa, el caos reina, mientras el ejército israelita flaquea ante la embestida filistea. El choque del acero resuena, mientras los soldados caen. Su valentía no puede resistir el avance filisteo. En medio de la carnicería, los hijos de Saúl luchan valientemente. Su valor es un faro frente a la derrota abrumadora. El sol proyecta largas sombras a medida que la batalla cambia, marcando un día trágico para Israel con la pérdida de sus guerreros. En las duras laderas de las montañas de Gilboa, Saúl, herido, hace un intento desesperado. La sombra del ejército filisteo se cierne, una amenaza fatal que se avecina. El rostro de Saúl refleja la carga del reinado y la agonía de la derrota. En un acto final y trágico de desafío, Saúl elige su propio final. El reinado de Saúl concluye en medio de la cruda belleza y desolación de Gilboa,